Navarrete Prida, tenemos una campaña nacional de sensibilización, de concientización contra el trabajo infantil ya anunciada en este momento, la ratificación por parte del Senado del convenio 138 con la Organización Internacional del Trabajo para erradicar las formas de trabajo infantil y la exposición fotográfica del 30 de abril al 12 de junio, pues son 3 anuncios importantes que tenemos aquí en exclusiva para ustedes, para que los compartan con toda la gente que conozcan y nos sensibilicemos nosotros acerca de este asunto. Agradecemos muchísimo a las autoridades que están aquí con nosotros en la mesa principal, que nos hayan acompañado en esta inauguración que queda ya hecha, inaugurada este encuentro internacional contra el trabajo infantil, y les informamos que pueden seguirlo a través ya sea de nuestra web, a través de internet o también en Twitter. Tenemos el hashtag Sin Trabajo Infantil. Aquí tenemos una mesa también con nuestros compañeros, con Laura Rosales, que está recibiendo los mensajes, los tweets de la gente que nos sigue. Vamos a ver un resumen de los resultados. Hemos comentado que esta es la tercera etapa de este 4º encuentro internacional. Vamos a ver qué ha ocurrido en las etapas anteriores y para ello los invito a disfrutar de este video animado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos hacer para crear un mundo sin trabajo infantil? La Fundación Telefónica nos hace trabajar en respuestas por este sueño posible, promoviendo diversas acciones en la lucha contra el trabajo infantil, tales como encuentros internacionales. En el 2006 en Ecuador, Perú en el 2008 y el tercero en Colombia en 2010. A lo largo de 2012 y 2013 ocurre el 4º Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, dividido en 4 etapas subregionales, presenciales y virtuales, y que refuerzan la movilización permanente y el aprendizaje colaborativo. A cada espacio presencial le antecede una discusión virtual que se desarrolla en la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de reflexionar, debatir y compartir experiencias en torno a la realidad del trabajo infantil en sus distintas dimensiones. En Ecuador, la subregión andina recibió 23 expertos, una audiencia de 430 presenciales y 2.921 virtuales. Esa política ha permitido, primero, que a nivel, digamos, de las entidades públicas haya una conciencia de que el tema existe, que es indispensable reconocerlo y trabajarlo. Y creo que su testimonio puede animar a más niños y a más jóvenes y a más adultos para que salgan adelante. En Panamá, la subregión de América Central y República Dominicana contó con la participación de 27 expertos, 450 asistentes y 2.554 virtuales. La regulación del Estado para que pudiera llegar y cumplir a través de la Inspectoría de Trabajo y ver si realmente hay niños y niñas exponiéndose peligrosamente, por ejemplo, a temas ambientales, a fungicidas, a todo lo que son los tóxicos que pueden dañar su salud. El problema está en que por cada situación que se dé tendría que haber una capacidad instalada institucional para poder vigilarla, sancionarla y corregirla, algo que no está dándose. En México sirven de ejemplo los debates sobre explotación laboral en contextos de migración, políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas, estrategias y planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil y modelos de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Pensando sobre todo en el tema de las diferencias que pueden tener las niñas trabajadoras, el tema de los migrantes, el tema de niñas y niños pertenecientes a pueblos indígenas y niñas y niños con discapacidad, que ameritan una atención especial. Organismos internacionales y las encuestas nacionales estipulan que hay más de 3.7 millones de niños y niñas trabajando en este país. Sin embargo, no se ha podido establecer cuántos de esos millones están en situación de trata. En agosto de 2013, los debates seguirán en Brasil con la reunión de la subregión del Cono Sur. La motivación de esta comunión de ideas es ayudar para que la tercera Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, que se celebrará en Brasil en 2013, apunte
a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil para 2016 y todas las formas de trabajo infantil para 2020. ¿Qué podemos hacer para crear un mundo sin trabajo infantil? Millones de niñas y niños están esperando una respuesta. Únete, apoya, comprométete. Visita la plataforma y sigue las conclusiones de la reunión de México y el siguiente encuentro en Brasil. Muy bien. Fíjense que el trabajo, ustedes ya lo han estado viendo, no es de hace poco tiempo, ya es una labor que tiene un precedente importante. A esta etapa que ahora inauguramos del Cuarto Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil han precedido debates virtuales. Nuestra web, ya la saben, www.redcontraeltrabajoinfantil.com. El hashtag a través del cual también pueden participar con nosotros en Twitter es Sin Trabajo Infantil. Aquí tenemos a nuestro equipo que está recibiendo preguntas, comentarios. Les comento que hasta el momento se han inscrito más de 4,000 personas en esta red, en nuestra web. Hay 36 actividades que se han desarrollado, 5,762 visitas, más de 820 comentarios y bueno, desde luego ahora mismo están fluyendo muchos de ellos. Vamos a presentar las conclusiones. Giovanna Bruni, por favor, la señora Bruni nos va a presentar, directora de Fundación Telefónica México, y el señor Germán Fonseca, que también está con nosotros. Él es experto en derechos de la infancia y ha sido moderador de la fase virtual para platicar acerca de estos avances. Adelante. Muy buenos días. Fundación Telefónica, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, busca dar participación y generar conocimiento sobre trabajo infantil, promoviendo espacios de debate y reflexión, como les venía comentando Laura. Para ello, en 2010, Fundación Telefónica, junto con la Organización Internacional del Trabajo, lanzaron la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. Esta web es un espacio amplio de diálogo en el que miles de personas difunden y comparten sus experiencias y generan nuevos aportes sobre el tema. En el marco de la Red LACTI, como la llamamos, ambas instituciones lanzaron el año pasado, en el encuentro que tuvo lugar en Ecuador, un concurso para reconocer buenas prácticas en prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido en algunos países de América Latina. El plazo de presentación concluyó el pasado 28 de febrero y en él se presentaron un total de 74 experiencias de 14 países. Aquí quiero resaltar que México tuvo una excelente participación en el concurso. El próximo 12 de junio, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se darán a conocer las experiencias que la OIT reconocerá como buenas prácticas y posteriormente habrá una votación online entre las personas inscritas en la Red LACTI para escoger qué 5 instituciones viajarán al encuentro que se desarrollará en Brasil. Es en la Red LACTI donde han tenido lugar los debates virtuales de la etapa de México, que se iniciaron el 25 de febrero y seguirán abiertos hasta el 30 de marzo. Invitamos a los que todavía no se han sumado que lo hagan a través de la web www.redcontraeltrabajoinfantil.com. Ahora quiero presentar al señor Germán Fonseca, que ha desempeñado diferentes funciones en la administración pública, entre los que se encuentran asesor para el Ministerio de Educación de Colombia, asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Secretaría de Integración Social en Bogotá, entre otros. Actualmente es asesor consultor experto en derechos de la infancia, adolescencia y juventud. Germán ha asumido el papel y el reto de dar seguimiento a los debates virtuales, de los cuales a continuación nos presentará un resumen que además podrán ver en pantallas ilustrados por Miguel Román y Andrei López. Luego de la presentación de las conclusiones, habrá un espacio para que puedan realizar preguntas. Señor Fonseca, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Como ya lo señalaron, me corresponde a mí hacer un muy breve resumen
de los temas tratados en el foro virtual que se desarrolló durante el mes de febrero y el mes de marzo, y espero pues que obviamente en el transcurso de la jornada se puedan complementar, ya que esto es un resumen bastante puntual. Como ya se señaló en la presentación, fueron 4 los ejes temáticos. Iniciaré con el eje temático relacionado con la trata con fines de explotación laboral en contextos de migración. La trata de personas está definida por el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, y allí se define como trata el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas con fines de explotación bajo cualquiera de las formas que ello implique. En el foro se señaló muy claramente que si bien la trata es diferente de la migración y del tráfico ilícito de personas, y es diferente porque además del desplazamiento de las personas, existe un propósito muy claro de explotación. Y el protocolo de Palermo recoge esta definición también en lo que se relaciona con las personas menores de 18 años. Sin embargo, aunque la trata y la migración no son el mismo fenómeno, existe una correlación muy importante entre estos dos fenómenos. Por un lado, porque las poblaciones migrantes son las poblaciones más vulnerables para la explotación en todas sus formas, y segundo, porque existe una coincidencia muy fuerte entre los puntos de migración y las zonas donde se reproduce el proceso o el fenómeno de trata de personas. Desafortunadamente, en México no existen estadísticas sobre la trata de personas. Hay estimaciones que ya se mencionaron en un video anteriormente, donde se estima que hay un poco más de 3.7 millones de niños y niñas trabajadores, pero no se sabe cuántos de ellos realmente son explotados laboralmente. Existen unos datos de UNICEF del año 2011 que señala que habría 16.000 niños, niñas y adolescentes, principalmente entre los 13 y los 17 años de edad, que son explotados laboralmente, y en su gran mayoría son niños extranjeros, son niños que han migrado y que están siendo explotados en México. Y otro indicador que es importante es que se estima que el 50% de estos niños y niñas trabajadores no reciben pago alguno, cuando lo reciben es en especie, y por lo general es una población que abandona sus estudios y que trabaja en zonas de alto riesgo de sufrir accidentes, enfermedades y lesiones. ¿Cuáles son los programas y las políticas públicas que existen en México? En el foro también se señaló que no hay unas políticas y unos programas específicos en México para la trata de personas. Existen algunas acciones transversales que buscan atender esta población en cuanto al acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de educación, capacitación y servicios muy importantes como son poder entregar documentos de identidad a esta población, que en su gran mayoría hay muchos niños y niñas inmigrantes que están indocumentados y por lo tanto no tienen acceso a servicios básicos. Sin embargo, existe un marco jurídico normativo, como es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que fue sancionada en el año 2012 y es el resultado de un esfuerzo que se ha venido desarrollando en México desde el 2007. Y aunque esta Ley General presenta avances importantes, todavía tiene muchos vacíos para poder atacar el tema de la investigación, la denuncia, la sanción y la justicia para las víctimas de la trata y de la explotación laboral. Asimismo, existe una comisión intersectorial que fue creada con el fin de desarrollar un programa, implementar un programa integral para la prevención y para la atención y sanción a la trata de personas, pero como se mencionó en el foro virtual, esta comisión tiene dificultades institucionales debido a que el tema de la trata sigue siendo, tiene una prioridad diferente en cada una de las secretarías, y adicionalmente hay un problema de rotación de personal y muchas veces se pierden los esfuerzos cuando se forman las personas y se arman equipos. Entonces aquí, frente a este primer eje de debate, creo que hay unos temas sobre los cuales se podría resumir lo que se discutió: la relación entre migración, trata y trabajo infantil en un contexto donde no hay políticas públicas claramente definidas para atacar este problema. La invisibilización de la trata con fines de explotación laboral fue evidente en todo el debate,
y esto está también muy relacionado con la falta de información y la falta de diagnósticos para poder entender el fenómeno, y desde el punto de vista estructural, pues se debe avanzar mucho más rápidamente en la reglamentación de la normatividad que existe. Existe una debilidad institucional y operativa en la puesta en marcha de políticas de prevención y lucha. El segundo eje relacionado con políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en la población indígena se centró en una primera instancia en analizar el marco normativo nacional y el marco normativo internacional en el cual se desarrollan las políticas y los programas educativos para poblaciones indígenas en México. En México hay 3 marcos normativos de referencia, como son el artículo 2 de la Constitución Política, que señala que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En la misma Constitución, en el inciso B, se dice que el Estado debe garantizar la educación bilingüe e intercultural y que además de ello debe desarrollar programas educativos con contenidos que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos. Y el tercer instrumento normativo que existe en México en este tema es la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 13 habla de fomentar o implementar la educación, la interculturalidad y el multilingüismo, y garantizar en la educación básica bilingüe en las comunidades indígenas. Como marco internacional, pues está que México ha suscrito el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, suscrito en 1989, y en el cual, pues obviamente su objetivo principal es asegurar los derechos sociales, económicos y políticos de estas poblaciones. Frente a los programas y políticas públicas que se desarrollan básicamente desde la Secretaría de Educación Pública de México, pues hay una premisa básica, un enfoque básico en todos estos programas, y es que la educación obviamente es una herramienta muy poderosa, es una herramienta potente para mejorar las competencias, habilidades de los individuos, de las personas, para mejorar sus oportunidades de crecimiento individual y obviamente para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las cuales viven. Por otro lado, también el enfoque que se da en los programas ejecutados a través de la Secretaría de Educación Pública están asociados a 2 preceptos básicos del convenio 169, como son la consulta a los pueblos indígenas y la participación efectiva de ellos en las decisiones y en la construcción de políticas públicas. Adicionalmente, existen otros 2 programas importantes que se señalaron, como son los marcos curriculares para la educación indígena y migrante, el Acuerdo Secretarial 592, en el que se establece la articulación de la educación básica y donde se hace un reconocimiento explícito de la diversidad cultural y el multilingüismo en el plan de estudios. Y por otra parte están las escuelas indígenas y el programa PROMIN, que es un programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes. Finalmente, en México existe un espacio de concertación y coordinación que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual, digamos, es el espacio de consulta, de coordinación entre los diferentes niveles federal, estatal, federal y municipal, y son instancias de diálogo con las comunidades indígenas. Frente al tema de políticas educativas, podríamos concluir como grandes ejes de discusión, pues que está todo el tema de la necesidad de que las políticas educativas reconozcan la diversidad cultural, que tengan un enfoque de derechos humanos y de género, y un tema muy importante que surge aquí es la necesidad de que la escuela sea cercana y flexible a la población y a sus condiciones, no solamente para asegurar el derecho a la educación y el acceso a la educación de poblaciones en riesgo de explotación laboral, sino también para que se pueda fortalecer la permanencia y se pueda asegurar la transición a través de todo el ciclo educativo. También creo que un punto importante que surge en este eje de debate es que la educación sola, la educación es importante y es pertinente, pero que la educación también debe ir acompañada de estrategias encaminadas al trabajo decente, a la generación de ingresos de las familias, para que efectivamente se pueda prevenir
el trabajo infantil. El tercer eje de discusión en este foro virtual estuvo relacionado con las estrategias y planes nacionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Los planes nacionales básicamente son una carta de navegación que permiten organizar las políticas públicas, priorizar acciones y articular actores y sectores con miras a alcanzar un objetivo como es prevenir y erradicar el trabajo infantil. En México, desafortunadamente, no se cuenta aún con este Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y esta situación, digamos, se planteó en el foro como preocupante si se tienen en cuenta algunos indicadores básicos que voy a señalar, como son que el 30% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en México, que son aproximadamente 3 millones de personas, están por debajo de la edad permitida para trabajar, es decir, son menores de 14 años. Adicionalmente, también se mencionó que el 46% de ellos no asiste a la escuela y que el 70% de ellos está por debajo del nivel de instrucción obligatorio en México. Aquí nos señalamos, pero también hay un indicador que muestra que si bien hay una reducción en general del trabajo infantil, el ritmo de disminución en México es inferior al promedio de las estadísticas que tiene la OIT. Sin embargo, y a pesar de que existe esta situación, pues se mencionó también que en México hay una coyuntura favorable para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y que digamos, se ha desarrollado un proceso de transición y de revisión normativa que es importante y que vale la pena aprovechar. Frente a esto y frente a esta situación se hicieron unas recomendaciones de qué debería realizarse para avanzar en la formulación de un plan nacional en México. Se señalaron 3 grandes acciones, digámoslo así, 3 grandes líneas de trabajo. 2 que son más estructurales, una relacionada con la necesidad de armonizar toda la legislación que existe y asegurar que hay una coherencia y una compatibilidad entre la legislación nacional y la hoja de ruta de la Haya. Una segunda, que ya lo mencioné, que es fundamental, y es que se formulen políticas públicas en México para la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Y se propone un tercer componente que es, mientras se avanza en la formulación del plan nacional, que se adopten medidas, acciones inmediatas que pueden tener un impacto a corto plazo. Entre ellas se mencionó la necesidad de implementar medidas de atención a la población, ayudas de emergencia, rehabilitación física y psicológica, acceso a la justicia y reparación integral, elaboración de un diagnóstico nacional. Esto se señaló y es muy importante porque no se cuenta con un diagnóstico que permita entender cómo es la problemática, cuáles son sus dinámicas en todo el territorio nacional, la adopción de un enfoque de prevención y atención desde el sistema educativo, la promoción para regularizar los sectores económicos que tienen mayor concentración de niños, niñas y adolescentes trabajadores y la adopción de un protocolo homologado para las inspecciones de trabajo federal y local. Aquí en resumen, los temas que surgen pues obviamente están relacionados con la necesidad de contar con políticas públicas integrales que permitan una mayor articulación institucional para la erradicación del trabajo infantil y el diseño y puesta en marcha del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, señalando de manera muy firme que este plan debe integrar la atención y la reparación de las víctimas de la violencia, debe combatir la criminalidad y debe desbordar el ámbito puramente laboral que siempre ha tenido el enfoque del trabajo infantil. Finalmente, el último eje de discusión tuvo que ver con los modelos de intervención para la prevención del trabajo infantil. Aquí básicamente se dieron unas pautas para orientar la formulación y puesta en marcha de modelos de intervención para prevención y erradicación del trabajo infantil. Los modelos de intervención, se señaló, son básicamente un conjunto de estrategias desplegadas para prevenir y erradicar el trabajo infantil y son modelos que deben permitir desarrollar aprendizajes, sistematizar aprendizajes, mirar factores de éxito para que estos modelos puedan ser replicados en otros contextos y en otras regiones.
Y los modelos de intervención tienen un objetivo fundamental, y es restaurar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos vulnerados por la realización de actividades laborales y la exposición a riesgos físicos, sociales, emocionales y morales. ¿Qué elementos se señaló allí debe tener un modelo de intervención? Se señalaron 4 elementos fundamentales. El primero es tener un amplio conocimiento de los compromisos nacionales e internacionales que regulan la problemática del trabajo infantil. El segundo es conocer la problemática. Como ya lo mencionaba, la ausencia de diagnósticos no permite conocer la problemática del trabajo infantil, entonces es necesario tener información para abordarla, para saber, para cuantificarla y para poder comprender el problema como tal. El tercer elemento que debe tenerse en cuenta en un modelo de intervención es conocer acciones desarrolladas por parte de otras instancias con el fin de ver cuáles han sido también el impacto que han tenido los factores de éxito y las dificultades. Y por último, tener en cuenta estas experiencias ya desarrolladas a fin de poder lograr una vinculación y una articulación integral para la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trabajo infantil. 3 cosas fundamentales para que se logren los objetivos en un modelo de intervención. El primero es la definición, la sensibilización y difusión del problema. Es importante que todos los actores relacionados con los modelos de intervención estén sensibilizados y conozcan el problema, porque muchas veces el problema, el trabajo infantil, es visto como una situación normal, y aquí la sensibilización se destaca como un aspecto importante para el éxito de los modelos de intervención. El segundo está relacionado con el fortalecimiento de las estrategias institucionales y de las poblaciones en su capacidad de agencia, el conocimiento de la oferta de servicios, de tal suerte que se puedan aunar esfuerzos y articular y tener un mayor impacto. Y el tercer elemento que se señaló como un factor, digamos, importante para que los modelos tengan éxito es la generación de conocimiento. Es el relacionado con el conocimiento de las rutas de atención, los factores de éxito y las dificultades. Para terminar, quisiera como señalar unas conclusiones generales, unos temas que creo que son importantes y pueden orientar de alguna manera de pronto las mesas de trabajo. Aquí estoy resumiendo los grandes temas que surgieron del debate virtual. El primero es que la migración por razones económicas y la trata de personas están íntimamente conectadas, por lo que se quiere adoptar políticas de prevención y atención de la explotación laboral infantil, en particular en lo que tiene que ver con las poblaciones migrantes. El segundo está relacionado con la necesidad de reglamentar la normatividad existente. Allí hay todavía un vacío y existe una debilidad institucional y operativa en la puesta en marcha de políticas de prevención y lucha contra la trata. Hay un tema que surgió que no mencioné, y es todo el tema, digamos, asociado de la trata y de la explotación laboral asociada a actividades del narcotráfico, que digamos es una problemática que ha venido incrementándose, y se requiere por último fortalecer los sistemas de información, contar con diagnósticos, identificar los potenciales beneficiarios de los programas, así como tomar decisiones basadas en evidencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias que pues están resultando iluminadoras, reveladoras para todos nosotros, seguramente para los asistentes que nos ven a través de internet. www.redcontraeltrabajoinfantil.com. Me informan que nos están viendo de 13 países, lo cual, bueno, la verdad es que nos da muchísimo gusto porque hay muchas cosas que comentar, que dialogar. A continuación abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas, seguramente habrá comentarios del público aquí asistente. Después vamos a ver qué está ocurriendo en internet. El hashtag Sin Trabajo Infantil es el que pueden ustedes buscar para enviar sus comentarios. Tenemos por acá un micrófono para iniciar con estos comentarios aquí en el salón.
Muy buenos días, mi nombre es Armando Guzmán y las preguntas que yo tengo van concretamente a dos temas que comentaron ahorita en el resumen de lo que expusieron. La primera, hablaban de unificar criterios en la normatividad de las diferentes instituciones. Yo así lo entendí, pero me gustaría un poquito que pudieran abundar más exactamente qué se trata, ¿no? Sabemos que a nivel gobierno cada una de las dependencias tiene una participación en determinado momento para tratar de resolver este gran problema, ¿no? Pero concretamente, ¿qué hacen referencia cuando hablamos de unificar esa normatividad? La segunda pregunta tiene que ver con la sensibilización. Me queda claro que eventos como este contribuyen mucho a que nos sensibilicemos todos, pero hacia afuera, fuera de la gente que nos está viendo en internet, que nos está escuchando, que el día de mañana va a leer los periódicos, va a leer esto que estamos aquí comentando, ¿qué más esfuerzos puede haber para sensibilizar? Hay mucha gente que está trabajando sobre este tema, pero ¿qué más podríamos hacer para comprometernos, para que cada uno de nosotros saliera de aquí con esa idea que comentaban aquí al principio, seguir platicando de esto para continuar sensibilizando? Un último tema, hablabas de unas cuestiones aquí estadísticas, hablaban del 30% de la población identificada en México que son menores de 14 años que se encuentran trabajando, pero hablaban también de otros datos. No sé si pudieras también precisar de esas cuestiones estadísticas que hacían el señalamiento. Muchas gracias. Creo que sí. Había, sí, bueno, sí, una vez. Bueno, sí, lo primero que diría es que estos puntos creo que van a ser desarrollados de manera más precisa y por personas más expertas que yo en los temas en las mesas de trabajo. Simplemente quisiera mencionar, cuando mencioné del resumen del foro virtual sobre la armonización legislativa, ahí básicamente se mencionaba era que hay que hacer una revisión porque normatividad hay una normatividad que no está reglamentada y sin la reglamentación, digamos, no se puede avanzar en su aplicación, pero adicionalmente en el foro lo que se mencionaba en cuanto a la revisión normativa es, digamos, avanzar en la formulación de esas políticas nacionales, de esas políticas públicas, de ese plan nacional, y ello requiere, digamos, volver a recoger todo lo que hay a nivel de normatividad nacional, recoger lo que está estipulado en los convenios para que ese plan, digamos, se formule de manera exitosa y con suficiente claridad. Era como en ese sentido que se hablaba de revisar la normatividad. En el tema de sensibilización, y en el tema, digamos, de las instituciones, lo que se habla es que muchas veces el tema de trata, en particular en el tema de trata de personas, pues sí hay una legislación, hay unas responsabilidades institucionales. De hecho, en la legislación mexicana están señaladas cuáles son las secretarías y las instituciones que deben abordar este problema, pero lo que se señala claramente es que este tema no tiene la misma prioridad en las agendas de cada una de las secretarías y por consiguiente no tiene la misma prioridad en cuanto a la asignación de presupuestos. Entonces, lo que se mencionaba allí es que esa articulación institucional que debería ser muy contundente y tener mucho impacto es difícil porque el tema de la trata tiene una prioridad diferente en cada una de estas instituciones. Adicionalmente al problema que se señaló varias veces en el foro, y es que hay una alta rotación de las personas responsables en las secretarías para abordar estos temas, que eso implica se pierden procesos que se han iniciado y allí esto dificulta la implementación de acciones con mayor impacto. Y yo creo que el tema de sensibilización, solo mencionaría que obviamente hay mucho que hacer en el sentido de que las personas, para muchas personas todavía el tema del trabajo infantil sigue siendo una situación normal, ya lo mencionaba, pero creo que las estrategias para
para poder seguir avanzando en transformar esa situación, pues ya se discutirán en las mesas de trabajo. Muchas gracias, Germán. Yo quería agregar algo, que precisamente estas conclusiones de los debates virtuales, lo que nos va a permitir luego de cuando entremos a las mesas de trabajo, es justamente pues debatir y compartir pues posibles. Yo creo que aquí hay muchas personas involucradas en el tema del trabajo infantil y que pueden contribuir con actividades de sensibilización, con planes de intervención. Hay el espacio, pues justamente lo estamos abriendo para que podamos compartir todas esas experiencias en la mesa. Un poquito de problemas con el aire acondicionado, pero tenemos… ¿No se escucha? Muchas gracias. Estamos con el aire acondicionado fuerte porque hay mucho calorcito acá y es necesario un poquito de refrescarse. Laura Rosales nos tiene algunos comentarios también vía internet. Recuerden el hashtag Sin Trabajo Infantil. Le vamos a pasar en este momento un micrófono para que nos pueda decir. Les comentaba que son 13 países en los cuales nos están viendo, y nos están viendo en español o también en portugués. Adelante, Laura. Una duda generalizada que nos manifiestan a través de Twitter es que, para Germán, adicional a todos los debates producidos en la red, ¿cómo lograr una articulación eficaz de las distintas políticas y programas gubernamentales para llegar a donde el niño trabaja y lograr su retiro? Esa es la duda compartida. Muy bien. Sí, hago el mismo comentario. Creo que en los grupos de trabajo se profundizará este tema, pero yo solamente señalaría que aquí es fundamental la construcción participativa de las políticas públicas, porque allí es donde, digamos, se construyen las estrategias y los ejes de acción, recogiendo, digamos, la realidad que perciben las personas en su entorno frente al trabajo infantil. Y por eso la construcción del Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil es muy importante, y ese es un esfuerzo que debe abordarse para poder realizar sus preguntas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, yo soy Mayela Trueba y soy de la CROM. Me preocupa la situación de que, no obstante no contar, porque usted lo decía, Germán, un diagnóstico, entonces faltan muchos, supongo que no nada más en nuestro país, sino en diferentes países. ¿Cómo se puede medir y cómo se puede determinar cuántos niños, cuántas niñas afectadas? A mí me preocupan definitivamente ambos, pero todo se parte de un diagnóstico para llevar a cabo una política pública. Entonces, ¿cómo, si esto no se tiene lo elemental, cómo se puede medir y dar resultados? Sí, creo que las políticas públicas deben desarrollarse, y los programas deben desarrollarse basados en evidencia, y efectivamente, digamos, no contar con diagnósticos, con estadísticas, y no solamente con estadísticas, sino con diagnósticos cualitativos que también son importantes sobre cuáles son las condiciones, cuál es la dimensión de la problemática del trabajo infantil en una región determinada, pues de alguna manera dificulta la planeación y dificulta la erradicación y la prevención del trabajo infantil, porque se están tomando, digamos, decisiones un poco a ciegas, ¿no? Creo que de todas maneras una decisión importante, inmediata,
debería ser empezar a recabar, a recoger la información y a elaborar esos diagnósticos. Digamos que no podemos inmovilizarnos frente a la ausencia de información y de diagnósticos, y lo que hay es que avanzar rápidamente en poder tener una radiografía de cuál es la situación. Tanto en México como en muchos otros países ocurre la misma situación. Digamos que no hay una recolección sistemática de información, no hay unos sistemas de información que permitan hacer seguimiento y monitoreo, y digamos que eso afecta de alguna manera la ejecución de las políticas, porque se toman decisiones sin tener elementos más ciertos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la problemática. Me informan que estamos un poquito atrasados, veo que hay preguntas, ahora están surgiendo muchas más preguntas, va a haber oportunidad de manifestarlas en unos cuantos momentos, así que les suplico por favor que conserven sus preguntas, las vamos a hacer de manera quizá un poco más, con un poco mayor de velocidad o de síntesis en unos momentos, porque tenemos un conversatorio sobre la hoja de ruta. Muchísimas gracias a Germán por esta participación.